Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hey Leslie, el día de hoy te quería comentar un poco sobre la temática de... Bueno, en esta ocasión te voy a hablar sobre cómo vendría a ser el nivel de jugabilidad, el nivel de satisfacción de mí, como experiencia compartida, se podría decir, de una persona que jugó el modo online cuando tenía 8 años, en los años 2008, 2009, 2010 y simplemente lo jugó este año y dejó de jugar el modo online. A lo mejor jugó un servidor privado, un modo truco o un modo pirata, como tú lo llegues a diferenciar o conocer o reconocer. Y actualmente dio un paso gigantesco en el año 2023, volviendo al modo online de Wexen específicamente. Solamente recordaba los personajes como un DK, un Magic Gladiador, una Elfa, un Mago, y no, absolutamente nada más, te estaría mintiendo. Simplemente recuerdo al BK que tenía la habilidad o el skill especial de un combo, absolutamente nada más. Claro, hay que tener en cuenta que en ese entonces creo que no existía el Mu Helper y también sabía que para poder subir de nivel necesitaba matar monstruos y estos monstruos me otorgarían experiencia. Y cada vez que mi personaje suba de nivel, al obtener mayor experiencia, se haría más fuerte. Ese vendría a ser todo el conocimiento básico que yo tenía en la infancia. Después de haberte mencionado prácticamente todo eso, ese vendría a ser todo el resumen de mi persona. Yo no he jugado MUMU privados, por 10, por 5, por 2 años, no. El único MUMU privado que llegué a conocer, me parece que fue justamente en el año 2023. Jugué a la par el servidor privado de Gaming Perú. Actualmente ya no lo juego, no me gusta. Y a la par jugué Moonlight de Wexen, el Speak Server. Y si es que te preguntas cómo me fue súper bien en ambos servidores. Si es que lo dejé, tengo mis motivos, mis razones. No voy a hablar mal ni tampoco bien. Y si en algún momento tú me llegas a preguntar, por ejemplo, sobre Wexe, cuáles son sus puntos negativos, sus puntos positivos, igualmente del servidor del tío GP, yo te los voy a decir, pero netamente por privado. No tendría la necesidad de poder hablar mal, ya sea en público o haciendo videos netamente enfocados en ello. Obviamente que todo lo negativo ya debería conocerlo el propio dueño del servidor. Dudo mucho que no lo conozca, porque si es que tiene el tiempo suficiente para poder realizar videos, ya está de más, queda mucho a la imaginación, para serte sincero. Tienes que sacar tus propias conclusiones. Y bueno, continuando con esa parte, al momento de volver a jugar en modo online oficial de Wexen, me chocó realmente ciertas cosas. Es netamente de pago. Si es que tú quieres progresar, tienes que tener encendida las 24 horas del día tu ordenador. Igualmente tener una buena conexión de internet, estar pendiente de tu personaje si es que llega a morir, si es que se le terminan las pociones de vida, si es que estás en party, prácticamente se demoraría mucho más porque la experiencia se te divide. Mucho peor si es que no tienes un scroll o un ítem especial que te aumente la experiencia. Pero bueno, después de haber analizado o ver tantos videos, había un canal llamado Waxplay. Es el canal de un jugador de modo online desde España, si es que recuerdo bien. Me dijo qué comprar, cómo empezar en el modo online de Wexen, cuánto gastar. Si es que no sabes qué es el RUC, por qué esforzarte en llegar a cierto nivel, simplemente confórmate con alcanzar o obtener unas alas de nivel 3. Y justamente le hice caso, me fue 10 de 10. A lo mejor fue suerte y me fue súper bien. Elegí jugar en el Speak Server del mes de abril del año 2023. Prácticamente tenía la metodología o el banner de color verde, si es que no recuerdo bien, la imagen de una rune wizard. Actualmente la conozco, en ese entonces no sabía ni qué personaje era, si es que era chica, mujer, no sabía absolutamente nada. Ya te había comentado anteriormente que solamente conocía un DK, un mago, una elfa, los personajes clásicos. Me di cuenta que en el Moon Knight de Wexen los personajes que uno quiere jugar son demasiado costosos o no tienen el daño necesario para poder subir desde nivel 1 hasta nivel 400. Pero bueno, continuando con los pequeños consejos que me dio el canal de Waxplay, me dijo invierte $30, hazte tu pequeña recarga de frente. Justamente lo hice, elegí el personaje que me recomendó, el White Wizard. Y llegué a alcanzar en la primera semana con las alas Conqueror, la arma Arcángel, el Sec por 6 días. Llegué a alcanzar el nivel 783, porque 793 no creo que lo haya llegado a alcanzar. Llegué a alcanzar el nivel 783 en la primera semana, prácticamente al finalizar el sexto día, ¿va? Y bueno, como te había comentado antes, $30 me fue súper bien. No tuve la necesidad de recoger ningún tipo de artículo porque todos mis ítems eran artículos cashier. Simplemente estuve 7 días en el mapa de Feria, Nixis o el Ketutum.
Ni siquiera sabía que existían esos mapas. Simplemente viendo videos fue las pequeñas recomendaciones que llegué a analizar o obtener y simplemente las apliqué. Jugué con un solo personaje, no jugué con 2, 3, 4 cuentas y aparte de tener 2, 3, 4 cuentas farmeras, no. Me dediqué netamente a mi Kundun. Si es que llegaba a morir, si es que tenía desconexiones, si es que se me va la luz, intentar reponer o darle una pequeña solución a mi personaje, con el cual llegué a invertir $30. Quizás fue suerte, porque me fue de maravilla para serte sincero en el Speak Server. Nunca me llegó a tocar el KS, esperaba los mantenimientos, me ponía mi cronograma, mi cronograma, o en el cuyo caso mis alarmas, para ser más específico. Y está totalmente pendiente. Claro, hay que recordar que algunas personas no tienen la oportunidad de poder trabajar desde casa, de una manera remotamente. Es muy difícil poder controlar tu personaje desde el celular, o quizás en el trabajo no puedas visualizar a tus personajes si es que llegaron a morir, o quizás se llegaron a desconectar, sufrió un pequeño disconnect y tú netamente estás ocupado realizando una actividad física. Bueno, espero que me hayas entendido esta pequeña parte. Es totalmente distinto. En mi caso, yo tuve la oportunidad de visualizar mis personajes desde casa. Me fue de maravilla, 10 de 10. Después de haber terminado el Speak Server, bueno, yo terminé mi Speak Server en la primera semana, pero tenía que esperar la tercera semana para poder realizar la transferencia de mi personaje. Pero como yo era alguien tonto o alguien bobo, simplemente esperé que el Speak Server terminara para poder recién transferir mi personaje. No sé por qué tenía miedo, la verdad, pero simplemente esperé que terminara el Speak Server y recién llegué a transferir mi personaje al servidor de Niflheim, uno de los subservidores más vacíos existentes en ese momento en el MU Online de Wexen. Ahora te preguntarás, ¿por qué elegir el servidor más vacío? Por simple lógica básica, o mejor dicho, desde mi perspectiva. Si es que yo soy una persona novata, no tiene mucho conocimiento sobre el juego, lo dejó en el año 2028, simplemente lo jugó por 6 o quizás un año exagerando en el año 2008. Estás volviendo a la temática del año 2023, pasar de una Season 6 a una Season 17, Season 18 y elegir el servidor más lleno, no tiene mucho caso hacerlo, ¿no lo crees? Yo quería jugar, iniciar nuevamente mi aventura desde cero, aunque sea con un Kun de nivel 700 o 400. Para mi bien, para mi suerte, mi Kunun salió a nivel 783. Podía matar minibosses como el Saika, el Metal Barro, la Hydra. ¿Tú crees que en algún momento yo llegué a conocerlos? Jamás, en la vida. Los llegué a conocer simplemente porque llegaban a compartir esas cacerías en YouTube, obviamente, en YouTube. Me llamó la atención. Ah, ¿dónde aparece este bug? Ah, aparece en el mapa de League Dungeon 5, en el mapa de Dungeon 2, en el mapa de Lost Tower 7. Y me fue genial prácticamente. Como el servidor netamente era vacío desde fuera, por dentro también fue vacío. Así que yo podía venir, irme de compras, dormir, o quizás almorzar y después ir a buscar a estos pequeños minibosses y bosses y los encontraba totalmente vivos. Y también aprendí que, por ejemplo, si mataba al boss de Darkness, el boss de Soul, el boss de Feria, el boss de la zona de Nart y la zona de Uruk, tendrían un tiempo de respawn totalmente distinto. Unos cada 12 horas, otros cada 24 horas, otros cada 16 o 18 horas como el boss de Feria, que tiene un tiempo relativamente random. Aprendí muchas cosas porque el servidor era vacío, así que como yo era la única persona que iba a matarlos, me fue de mucha facilidad poder aprender ciertas cosas. Los únicos bosses que hasta el momento no he podido cazar vendría a ser el último boss del último mapa de la zona Elite. No sé muy bien cómo se llama. Simplemente puedo visualizar en YouTube que los personajes, mejor dicho, los personajes top de las personas cacher pueden llegar a compartir esos pequeños videos. También llegué a conocer no llegué a conocer al boss de Nixis, simplemente por YouTube, nada más. Hasta el momento no he podido ir ni matarlo. Me da mucha pereza gastar mi RUP y intentar visualizar si es que está vivo. No sé la temática hasta el momento cómo funciona. Pero eso de gastar mi RUP, que farmeé, gasté mi tiempo, no, prefiero pasar, para serte sincero. Y ni siquiera sé si lo voy a poder matar, mucho peor. Pero bueno, mi experiencia jugando Moonlight por un año me fue 10 de 10. Jugar en un servidor vacío, podía hacer eventos RUP, podía conocer o intentar ver videos acerca de los pentagramas, si es que son útiles o quizás no, cómo subirlos de nivel, dónde caen los mithrils, dónde cae la Kunun Stack, dónde caen los ítems excelentes, qué sucede si mato a Medusa, es fácil matarla, no, simples cosas básicas.
cómo configurar tu helper, el zen donde cae más, qué ítem armarme o equiparme para poder recolectar mayormente zen, qué personaje soporte es el más ideal para poder estar en ciertos mapas de mayor categoría o mayor nivel. Aprendí muchas cosas, para serte sincero. Ya sabía obviamente que al momento de venir al servidor más vacío, más conocido como Niflheim, no iba a poder obtener o comprarme un Punish por Bless. No lo venden, no sabemos si hay uno dupeado o no. Todos mis ítems que tengo actualmente en posesión son farmeados. No hay nada de dudosa procedencia. Tranquilamente podría decirte que si es que en algún momento me llegan a banear, ya vendría a ser un juego totalmente gracioso, pero igualmente no dejaría de jugarlo. Simplemente estoy jugando de la manera FK, me he gastado más de $30. La verdad he tenido mucha suerte porque he ganado varios sorteos. Uno de ellos vendría a ser el sorteo de Moradito Mu. Me compré un paquete de All-in One por 30 días. No sé si costó 100, quizás más, $100 o quizás más, no recuerdo muy bien. La sección Catcher no la visualizo yo. Me da mucha pereza visualizar todo eso, porque no estoy interesado en meterle $1 más a este juego. No tengo la motivación necesaria de poder meterle dinero sabiendo que te pueden banear de una manera random. Ese vendría a ser todo el nivel de conocimiento que estoy comenzando a aprender o recolectar de la misma plataforma de YouTube. Dudo mucho que una persona suba a YouTube comentarios negativos acerca de Wexen. Siempre hay que tener a la idea un 50% de razón o un 50% de falsedad. Bien puede resultar verdad o quizás mentira, pero como te lo había comentado anteriormente, dudo mucho que una persona se dedique a subir y comentar videos editados con imágenes para simplemente difamar un juego en específico más que todo el Mu Online de Wexen. El Mu Online de Wexen deja mucho que desear, pero mi nivel de satisfacción fue 10 de 10 jugando en el servidor más vacío de todo GMO, Niflheim. Actualmente yo no te lo recomendaría. Si es que tú quieres venir y jugarlo acá, genial. Pero obviamente si es que yo no te recomiendo venir a este servidor es porque la verdad yo no voy a tener la oportunidad de brindarte un party. Ya te había mencionado anteriormente que si es que yo doy party, mi experiencia se divide. Y como yo actualmente soy un jugador free to play, subir de nivel, en vez de subir de nivel, un solo nivel en 5 días, contigo me demoraría 10 días o quizás más. Y si es que viene otra persona a pedirme party, ya no serían 10, 15 días, sería un mes. Lastimosamente esa vendría a ser la metodología que aplica Wexen, esta vendría a ser su configuración. Esa vendría a ser la única razón por la que yo no brindo party. Igualmente, si es que te daría party, a lo mejor tengo una mala conexión de internet y yo te dije que usaras todos tus buffos de experiencia. Te estoy ayudando en el mapa de Zog, el mapa de Dictunio 5. Te digo activa todo. Pero justamente en esa semana me llegan a cortar la luz, o pasó algo que yo no puedo controlar. ¿Quién queda mal? Obviamente que yo, ya quedaría manchado prácticamente. Aunque no tenga nada que ver conmigo, tú vas a pensar, hey, me has hecho activar mi paquete de $30 y al final no me pudiste ayudar. Así que para ahorrarme todo este problemón, simplemente prefiero no ayudar y seguir subiendo de nivel solo. Intentando seguir subiendo de nivel, para serte sincero. Porque a veces también me gusta ir de cacería, moverme con mi personaje. Solamente tengo un personaje que llegó a alcanzar el nivel 955, llamado Ainsley. No tengo más personajes. Tengo 2 personajes más adicionales que juegan, o mejor dicho, están constantemente en el mapa de Nixis farmeando los TCA de Angel Bone. Y absolutamente nada más. Actualmente me encuentro jugando de la manera FK. Jugué un año de una manera súper activa. Maté bosses como el Golden Titán, el Golden Kundum, y para poder obtener todas esas pequeñas cartitas y obtener las alas Wing Angel and Devil por 28 días, tienes que matar muchos Goblin dorados. Ya seguramente las personas que tienen mucha mayor experiencia se darán cuenta que una persona activa simplemente tendría que moverse constantemente para poder conseguir un sinfín de cartitas, porque en el servidor más vacío es bien difícil que alguien te venda. Seguramente ya me darán la razón. Pero bueno, esto vendría a ser todo. Espero que de esta pequeña travesía, comentario de mi experiencia te sirva. Y tú también puedas elegir un servidor vacío en el cuyo caso quieras aprender, matar bosses, hacer eventos RU, farmear tus ítems desde cero. Claro, hay que recordar que si es que tú eliges un servidor vacío, no vas a tener contacto con personas, se podría decir de esa manera. Yo al momento de jugar en el servidor de Niflheim en el año 2023, simplemente había 3 o 4 posts en la sección de gens se podría decir por semana, no te lo voy a llegar a negar.
Actualmente hay unas personas hispanas que se están incorporando a la temática de Niflheim. Se podría decir que somos un total de 20-25 personas de habla hispana, sin contar a los filipinos, vietnamitas o cualquier otro continente que se haya incorporado a la temática de Niflheim. Pero bueno, esta vendría a ser mi nivel de jugabilidad o mi estilo de juego. Elegí el servidor más vacío, no tuve contacto con ninguna persona, no fue 10 de 10, no busqué taxi, jugué absolutamente solo. Y bueno, eso vendría a ser todo. Simplemente recordarte que ya dependerá de ti elegir el servidor más vacío o el servidor más lleno. Todo va a depender mucho de tu estilo de juego. A lo mejor a ti te gusta estar rodeado de muchas personas, no te gusta estar solo. No te convendría elegir el servidor más vacío para poder aprender. Simplemente desearte las mejores de las suertes en el mejor servidor o quizás, sí, en el mejor servidor que tú creas conveniente jugar. Espero que te vaya súper bien, que no te toque el KS, el PK, que no te roben los ítems en modo PK, que te vaya súper bien, de lo mejor. A mí me fue 10 de 10 jugando en el servidor de Niflheim. Claro, yo jugué de una manera en la comodidad de mi casa, no te lo voy a negar. Hasta la próxima, cuídate.